Antes de pasar a la parte principal de mi presentación, me gustaría dedicar unas palabras a lo que es la grieta. Principalmente, yo lo hago principalmente para los que no hablan español como lengua materna. Traducido literalmente, la grieta es como una fractura entre dos partes, como, no sé, el corte o una herida, por ejemplo. En términos políticos, entonces, en el contexto que nos interesa hoy, la grieta significa una división binaria de la sociedad, en nuestro caso, la sociedad argentina. Pero hay que destacar que la grieta no es un fenómeno exclusivo de la Argentina. También existe, por ejemplo, en los Estados Unidos, se la puede observar en Polonia ahora mismo, en muchísimos otros países. No necesito añadir en ese contexto que es un fenómeno que daña la democracia y es un fenómeno negativo. En mi ponencia yo quería explicar o tratar de explicar, discutir más, será más una discusión que era como ponencia formal, cómo la grieta daña a la democracia de la Argentina durante la pandemia. Yo sé que estoy consciente que algunas de las cosas que voy a explicar aquí pueden ser súper obvias para nuestros invitados de América Latina, pero la mayoría que nos escucha, según lo que veo, son nuestros estudiantes polacos, así que vale la pena explicar incluso las cosas básicas, es lo que pienso hoy. Sí, el concepto de la grieta en el contexto político argentino se le atribuye a Jorge Lanata. Es un periodista bastante conocido, también bastante controvertido, que la usó por primera vez en 1989 en el diario Página 12. Años después, en 2013, lo repitió en la ceremonia de premios Martín Fierro, que son premios de radio y televisión más importantes en la Argentina. Lanata habló de la grieta para describir la división binaria entre los kirchneristas y los antikirchneristas, o digamos los seguidores y oponentes de la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Para los que no sepan, el kirchnerismo es una versión, digamos, muy personalista del peronismo, que es un movimiento personalista por sí mismo, ligada a las figuras de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación ahora mismo, la expresidenta, y su marido, el expresidente que falleció en 2010, Néstor Kirchner. Desde el discurso de Lanata en 2013, el término la grieta ganó la enorme popularidad y todo el mundo empezó a usar esa forma para describir la polarización en el país. Sin embargo, hay que recordar que la situación de fractura política, social, tampoco es algo nuevo en el contexto histórico de la Argentina, porque la historia del país bueno, siempre ha sido marcada por esas divisiones políticas, por la polarización muy fuerte. Tuvimos disputas entre, no sé, saavedristas y modernistas, después de los unitarios federales, conservadores liberales, irigoyenistas, antipersonalistas o anti-irigoyenistas, y finalmente peronistas y antiperonistas. Y lo que está pasando ahora mismo con los kirchneristas y antikirchneristas es considerado la reactivación de esa vieja dicotomía que ha sido presente en Argentina por casi 80 años, desde la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Sí, el aumento de la polarización política y social en Argentina se observó a lo largo de la presidencia de ya mencionada Cristina Kirchner, que sin entrar en detalles, reaccionaba muy mal al hecho de que hubiera oposición a su gobierno. Y cuando los kirchneristas perdieron las elecciones de 2015, ganó el centroderechista Mauricio Macri, ex jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno porteño.
muy crítico con el gobierno de Cristina, la grieta solo aumentó. Básicamente tuvimos el país dividido en dos sectores muy fieles a sus opciones políticas, cada grupo de casi más o menos un tercio de la sociedad, y con el resto sin posibilidad efectiva de elegir una opción moderada y, digamos, obligada a elegir entre las dos opciones polarizadas muy radicales. Entonces, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri pueden ser considerados símbolos de la grieta y de lo que no debes hacer para terminar con la polarización política muy destructiva. La verdad es que tanto Cristina como Macri usaron la polarización política y usaron la grieta para movilizar su electorado para ganar apoyo. Es un método muy peligroso para la democracia porque la reduce solo a una lucha por el poder. En 2019, Cristina Kirchner decidió no presentarse a las elecciones presidenciales contra Macri, quien buscaba la reelección. Ella sabía que era una candidata controvertida con un amplio electorado negativo que votaría a cualquiera solo para evitar que volviera a la presidencia. Así que ella decidió presentarse como candidata a vicepresidenta de otro político del partido peronista, el mucho más moderado y quizá menos, menos controvertido Alberto Fernández. La coincidencia de los apellidos es casual en ese caso. Alberto Fernández fue jefe del gabinete de ministros durante la presidencia de Néstor Kirchner y el primer año de la presidencia de Cristina. Fue una época en la que la grieta aún no era un problema ampliamente reconocido en la Argentina, por lo menos no en esa forma. Fernández se veía como un candidato bastante consensual. Ya durante la campaña prometía terminar con la grieta, hablaba muchísimo sobre la unidad, sobre el entendimiento. Él ganó con 48% de votos porque consiguió atraer a los votantes moderados y los que estaban decepcionados con Macri y los fracasos de su gobierno, principalmente, pero no solamente, en política económica. Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta aquí que Macri obtuvo el 41% de votos. Y es algo que indica una profunda división en la sociedad porque hablamos de dos proyectos que son completamente diferentes. Uno de esos proyectos, el proyecto peronista, digamos, obtiene casi la mitad de los votos y el otro, el centro derechista, el proyecto macrista, más de 40%, y si eso no indica una grieta, yo no sé qué lo hace. Como dije, Fernández prometió que iba a buscar una línea diferente, más moderada, para superar la grieta. Argentina estaba en recesión, con altos índices de inflación, desempleo y pobreza. Y su presidencia debía concentrarse en mejorar la situación económica del país, en lucha contra los efectos sociales de la crisis y, por ejemplo, en renegociación de la deuda argentina con las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, inesperadamente, como para todo el mundo, me imagino, se produjo la pandemia y hubo que redefinir las prioridades. Había que fortalecer el sistema sanitario, introducir medidas para que no colapse. Y en marzo del 2020, el presidente anunció el inicio de algo que se llama el aislamiento social preventivo y obligatorio, o el ASPO. Eso significaba la cuarentena muy estricta, mucho más estricta que, por ejemplo, tuvimos en Polonia. Nadie se podía moverse de la casa sin una excusa listada. Todos los servicios, excepto de los esenciales, permanecían cerrados, también las escuelas, las universidades, etc.
La implementación de esa medida llevaba varios meses en cada provincia, dependiendo de la gravedad de la situación de la pandemia. Y en los lugares en las que las tasas de infección estaban disminuyendo, el ASPO fue sustituido por la medida menos estricta, el distanciamiento social preventivo y obligatorio, o el DISPO. La peor situación sigue ocurriendo y ocurrió en el área metropolitana de Buenos Aires, o el AMBA. Es la ciudad de Buenos Aires más la provincia del mismo nombre. Es el área más poblada del país, donde resultó súper difícil cortar las interacciones y por lo tanto el número de contagios fue y sigue siendo más alto. Y cuando el presidente decretó las medidas muy estrictas en el AMBA, le acompañaban estos señores de la foto, que también son figuras clave de la vida política argentina. A la derecha tenemos Axel Kicillof, quien es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los colaboradores más estrechos de Cristina Fernández, exministro de Economía en su gobierno, como un símbolo de kirchnerismo junto con Cristina ahora mismo. A la izquierda tenemos Horacio Rodríguez Larreta, quien es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, uno de los colaboradores más estrechos de Mauricio Macri. Rodríguez Larreta es una persona clave de la oposición, ya que es el jefe de gobierno porteño, como lo fue Macri. Se le considera un posible candidato en las elecciones presidenciales de 2023. Entonces, tenemos esos tres señores, los tres políticos muy influyentes, cada uno de ellos de una opción política más o menos diferente. Obviamente la opción política de Rodríguez Larreta es completamente diferente del peronismo, pero tenemos esos tres hombres sentados en la misma mesa en las conferencias conjuntas, que hubo más de una, hablando sobre el mismo objetivo, sobre priorizar la vida. Y eso fue una imagen muy fuerte en un país tan marcado por la grieta y polarización política. Sin duda, eso fue muy beneficioso para el gobierno federal, porque se presentó la imagen conciliadora del presidente. Y al comienzo de la cuarentena, Alberto Fernández llegó a tener casi 80% de aprobación según los sondeos, que fue un número súper alto comparando con su resultado electoral o incluso con su imagen positiva antes de la pandemia y después de las elecciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, como las autoridades siguieron con esas fuertes restricciones en el AMBA, a pesar de que la situación económica se empeoraba, las soluciones introducidas por el presidente empezaron a encontrar la resistencia de una parte de la sociedad, principalmente de los círculos ya opuestos al gobierno. En junio y julio del año pasado, cuando las tasas de infección en el AMBA estaban en sus puntos más altos, en Buenos Aires se organizaron, digamos, marchas anticuarentena, que, y eso es importante, no fueron condenados por todos los macristas, incluido Macri, que ni siquiera estaba en la Argentina en ese momento, pero criticaba las restricciones. Bueno, está claro que durante la pandemia la grieta adquirió esa nueva dimensión de apoyo o no apoyo a las restricciones. Y sí es cierto que algunas personas que protestan, que
que protestaron lo hicieron por motivos personales. Por ejemplo, los comerciantes que reclamaban la reapertura de sus negocios. Esas circunstancias también fueron aprovechadas políticamente por la oposición, y eso solo aumentaba la grieta. Al finales del año pasado se relajaron las restricciones, incluso en el AMBA, pero en abril de ese año se produjo la segunda ola de COVID en la Argentina y con ella el nuevo aumento de infecciones. Y cuando eso pasó, el presidente decretó las nuevas medidas para evitar una mayor propagación del virus, principalmente en el AMBA. Una de las restricciones incluidas fue la suspensión de clases presenciales durante 2 semanas en el AMBA. Y esa decisión del presidente fue muy criticada y disputada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, incluido Horacio Rodríguez Larreta, quien argumentaba que los contagios no se producen en las aulas y que la falta de clases presenciales daña a los chicos. Él subrayó que la situación de pandemia no justifica la adopción de medidas tan radicales como la cierre de escuelas y también dijo que irían a mantener la presencialidad en las aulas en Buenos Aires y que el gobierno federal no podía obligar al capital a suspender las clases. Y esa decisión de Horacio claramente, bueno, con esa decisión, Horacio claramente rompió con su imagen conciliadora mantenida más o menos desde el inicio de la pandemia. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, no lo sabemos con certeza, pero sabemos que Horacio fue criticado por algunos que le acusaron de acercarse demasiado al oficialismo. Había macristas que consideraban que el jefe de gobierno porteño no debía legitimar la narrativa del presidente Fernández, la narrativa de que el gobierno federal es un gobierno de consenso. En otras palabras, no les gustó que Horacio se mantuviera al margen del discurso de la grieta. El mismo Horacio Rodríguez Larreta pudo ser consciente de que demasiado consenso con el oficialismo puede ser problemático en el contexto de la lucha por el liderazgo dentro de la coalición macrista y también en el contexto de las elecciones parlamentarias de medio que van a pasar a fines de ese año. Y por lo tanto decidió romper con la imagen conciliadora y resistir el cierre de las escuelas. Pero, por otra parte, para estar justo hay que destacar que Horacio tuvo algo de razón aquí y señaló el problema importante. Es cierto, no hay duda que la educación en tiempos de COVID es un grande desafío, no solo en la Argentina, sino en toda la América Latina. Porque América Latina tiene el mayor número de estudiantes fuera de las escuelas por causa de la pandemia. No hay duda que las clases virtuales profundizan desigualdades, impactan a los niños de zonas más humildes, de familias vulnerables. Incluso se habla de generaciones perdidas, de miles de chicos que han abandonado el sistema educativo y tendrán muy difícil volver. Entonces, él tuvo algo de razón. De todos modos, el gobierno porteño terminó ignorando el pedido del presidente y presentó el caso ante la Corte Suprema, alegando que el decreto presidencial viola la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y, por lo tanto, viola la Constitución Nacional. Después de unos días, la Corte Suprema falló a favor de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Horacio, digamos, ganó. El presidente, junto con los duros kirchneristas como Cristina o Axel, criticaron ese fallo, obviamente. Alberto dijo, él dijo que es una persona que respeta las sentencias, pero al mismo tiempo él dijo esa frase. No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias.
Cristina criticó la sentencia aún con más duros términos, hablando del golpe contra las instituciones democráticas y todo eso. Bueno, hablando de Cristina, lo que también profundiza la grieta es la sensación de que el poder real en el país no está en manos del presidente, sino de ella, la vicepresidenta. Se habla muchísimo sobre el conflicto, la grieta en el oficialismo. Ya durante la campaña electoral había algunos que decían que Cristina quería dirigir el país y mover los hilos detrás del presidente. Bueno, no sabemos qué es la verdad en ese caso, pero esas preguntas que nos ponemos, que se puede poner aquí, sobre las razones de la reforma judicial, por ejemplo, que anunció el presidente, todas esas cosas nos hacen que nos preguntamos hasta qué punto Alberto es un presidente independiente y hasta qué punto sigue las órdenes de la vicepresidenta que simboliza la grieta. No cabe duda que, todos esos casos, tanto las disputas entre el oficialismo y la oposición como las disputas internas dentro del oficialismo muestran que la grieta sigue siendo un problema existente y que el gobierno de Alberto no tuvo éxito en superar la grieta, que obviamente no es solo culpa suya, pero bueno, la pandemia nos muestra que la grieta incluso se intensificó. Es súper preocupante porque no se puede enfrentar la crisis tan grave sin acuerdos, sin cooperación, sin voluntad de ambas partes que va más allá de las palabras. Y esas circunstancias nos permiten sacar conclusiones generales sobre la condición de la democracia en el contexto de la grieta. Primero, hay que destacar una cosa importante que creo que ya fue mencionada durante nuestro seminario. La democracia no solo son elecciones, es un sistema basado en acuerdo, en instituciones políticas fuertes, en la sociedad que sienta que tiene un impacto, no solo en términos de quién llega al poder. ¿Y qué pasa en países fuertemente polarizados? La democracia se reduce al procedimiento electoral. Además, incluso durante las elecciones en países marcados por la grieta, esa grieta lleva a la radicalización de las demandas de los sectores y es algo que deja un montón de gente moderada que no necesariamente apoya a los kirchneristas o los macristas sin una opción real. Especialmente en tiempos de crisis, los ciudadanos necesitan soluciones sustantivas, no solo disputas. Y la grieta genera esas disputas y provoca el cansancio de la democracia. Hace que cada vez menos gente cree que es el mejor sistema del gobierno. El apoyo al sistema democrático es algo que ya sabemos. Sigue cayendo en toda América Latina, incluso en Argentina. Bueno, lamentablemente no hay nada extraño en eso, porque para que la democracia funcione, los ciudadanos tienen que creer que ese sistema sirve para resolver problemas de la gente. Y si hablamos del país afectado por la grieta, hablamos más de la democracia en términos procedurales que de un sistema que permita al desarrollo de un consenso favorable para la gran mayoría de la gente. Yo no sé cómo superar la grieta en la Argentina, pero seguramente los dos sectores necesitan pensar más de sus proyectos del país en vez de pensar cómo ganar las elecciones. Yo no estoy segura si eso se puede lograr con Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri activos en la escena política, pero sin un esfuerzo de ambas partes, la polarización seguro continuará y la democracia va a sufrir. Muchísimas gracias por su atención. Con esa frase yo voy a terminar.